La degustación del pisco parece que la vamos a ver solo en pantallas, pero no vamos a ocuparnos de que eso se resuelva. Nuestros invitados de hoy son el congresista Carlos Bruns y el colega Ricardo Vázquez Kunze. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a abordar de frente la primera noticia que en realidad ya creo que se está volviendo demasiado reiterativa y la respuesta del gobierno es demasiado lenta. Alan García sigue hincando al gobierno de Ollanta por la llamada ley Antauro, que ya se explicó en todos los tonos la razón por la que se aprobó, que creo que es medianamente válida. Ahora, ¿cuánto le está regresando al gobierno su propia crítica al programa de indultos que llevó adelante el gobierno de Lapra? Y por otro lado, es impresionante cómo los representantes del MIDIS no tienen la voz suficiente para responder a las críticas que se le hacen a Jaliwarma, que puede tener muchos defectos, pero que de ninguna manera es peor de algunas de las cosas que ocurrían en otros tiempos. ¿Por qué esta suerte como de... Carlos, a ver, ¿tú qué nos podrías decir? Esta suerte como de inacción del gobierno para defender lo que supuestamente es... no sé, el equivalente a Mi Vivienda en el gobierno de Toledo. Pero creo es un caso, pero así de universidad, de la falta de voceros que tiene el gobierno, ¿no? Porque en efecto se produjo un accidente, que lo que hace toda organización, todo gobierno, ante un incidente tienes que estructurar un mensaje y soltarlo. Pero ha habido un ida y venida, renuncia de viceministros, no sé qué. Y en todo esto, la señora Pilar Nores dio una entrevista. Que es así, es como un ladrillo, creo que camina por la vereda, y ves el ladrillo a 20 metros y todavía lo pateas, ¿no? El presidente se le ocurre contestarle a la señora Pilar Nores. ¿Qué cosa? O sea, la señora Pilar Nores, muy respetable además, y creo que es una de las primeras damas que mejor ha ejecutado el cargo. Está para que le conteste, pues, un viceministro, quizás la ministra, pero no el presidente de la República, y menos todavía atacándola. Y haciendo referencias. Como unas insinuaciones de cómo mete sus intereses privados con intereses públicos, que esas cosas, esa frase nomás ya es, ¿no? es fea, y desdibujando lo que es un presidente de la República. Entonces, el tema ha seguido creciendo, y en medio de este fuego cruzado que está habiendo entre el APRA y el humanismo, y ahora los ataques que están habiendo entre el humanismo y el fujimorismo por el tema Es decir, alguien ha escrito por ahí, creo que ha sido Augusto Rodríguez, es decir, cuerpo al piso, porque es decir, ante este tiroteo que hay, mejor cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra, ni sacar la cabeza porque te puede caer algo, ¿no? Ahora, Alan García, en fin, puede criticar, como lo hizo Pilar Nores, el programa Jaliwarma, y además, efectivamente, se ha dejado sin funcionamiento un programa específico para niños de 0 a 3 años, con el argumento de que en esa edad la lactancia materna es el programa más importante. Pero sobre lo que Alan García debería tener cuidado en hablar es sobre quiénes se benefician con la aprobación o no de una ley. Porque así como era una bravuconada retar al presidente a un debate sabiendo que eso es imposible, es una falsedad decir que la ley Antauro beneficia a 2.411 violadores y 304 secuestradores. Siguen siendo menos que 5.000 narcotraficantes, pero en todo caso no es cierto que la ley beneficie. Esos beneficios estaban adquiridos, lo que hace la ley es decir, restaura. Así es, para ellos no se aplica el endurecimiento de los beneficios que estamos estableciendo a partir de hoy. Sí, bueno, si es cierto o no es cierto, uno puede, digamos, tener toda la razón. El problema es que en política la percepción lo hace cierto. Y entonces tú ves, y en eso coincido plenamente con lo que dice Carlos, que el gobierno no tiene ningún peso político, ¿no? Entonces, por ejemplo, García estaba contra las cuerdas por los narcoindultos y de repente se convierte en acusador por la ley Antauro. Si es o no es, si beneficia o no beneficia, bueno, los especialistas lo saben, nosotros lo podemos saber también, pero a la gente lo que le va a quedar claro es que por todo el peso político que tiene el presidente García y la manera de cómo interactúa con los medios y cómo se desenvuelve, él y sus voceros terminan apabullando y aplacando a un gobierno que tiene todo el poder en sus manos. Tiene la mayoría en el Congreso, tiene ministros, tiene, en fin.
Entonces, al final, el acusador termina acusando. Ese es un triunfo político de Alan García. Lo de Caliwarma, resulta ser que aquí la única responsable de que haya sucedido este desastre, no estoy hablando del programa, que como dice Carlos, bueno, pueden ser microscópicos, digamos, incidentes dentro de todo un universo, sino es como la falta absoluta de pericia política de la ministra, que precisamente no debe ser un peón del presidente, sino un alfil, porque esa es la concepción equivocada de todo esto, es como una especie de fantasma. Aparece a la hora nona. Después de que ya se dio la batalla, ella sale a explicar. Entonces, en vez de ser pararrayos del presidente de la República, ¿no es cierto?, termina siendo el presidente de la República el pararrayos de ella. No, pero es que el presidente se metió Y el presidente, evidentemente, no le dio tiempo a hacer pararrayos. Eso es cierto, pero la ministra, ella es la que debería, o sea, estamos con Caliwarma hace un mes y todavía la señora no logra convencer, porque su peso político es tan insignificante que aunque sea paseado por todas partes, nadie sabe que existe. Entonces, eso es lamentable en un gobierno. Y el presidente de la República efectivamente metió la pata, pues, ¿no? Es decir, un presidente no puede entrar en esos dimes y diretes. Y yo creo que Alan García es obvio que ya sabe cómo picar al presidente. O sea, ya es tan predecible el presidente que le mandan un tuit y el presidente estalla y habla y peor, queda mal. Además, qué ridícula la respuesta del gobierno, porque está tan claro que el gobierno de Alan García no tenía a la inclusión y los programas sociales entre sus prioridades, que la única que puede hablar del tema es Pilar Nores, que lo hacía no era funcionaria pública. Exacto, que lo hacía. O sea, hubiera bastado con decirle eso. Sí, claro, con su mujer puedo debatir porque así estaba interesada. Lástima que usted no, y se acababa la Pero fíjate, discusión. como Guido explicó aquí en pocas palabras el tema de la ley Antauro, bueno, mal llamada ley Antauro o bien llamada, no sé, la ley Antauro. ¿Quién del gobierno ha tenido la capacidad de síntesis de salir a la población y explicarle, señores, esto es falso, había esto, con esta redacción se eliminó esto perjudicaba esto y lo que ha hecho el Congreso es restituir esto? Nadie lo dice. Ante el imaginario como de toda la gente, no es ley Antauro, es para beneficiar a Antauro. Y nadie es capaz de explicar. Eso es fatal en un gobierno, porque un gobierno no es que lo hace para defenderse, un gobierno tiene la obligación de comunicar. Y yo he sido ministro. Te levantas en la mañana y alguien, me acuerdo que el ministro Bruce está otorgando obras mi vivienda a dedo. Pero claro, si me quedo callado en el día, claro, esa es la foto y ese es el titular. Entonces inmediatamente tienes que salir, tienes que explicar, esto es así, esto es así, de la manera más directa posible. Y es así en democracia. La gente tiene el derecho de hacerte acusaciones falsas. Eso tienes que tenerlo claro. Y tú tienes que tener la capacidad de aclarar que eso es falso y que la verdad es otra. Eso es lo que el gobierno carece, pero flagrantemente, y estamos ante... Y quieren defenderse iniciando esta guerra de guerrillas, donde ahora pues todo el mundo se dispara, es un todo contra todos, y el que... Una guerra de guerrillas está bien si tú tienes una guerrilla bien entrenada, pero si no la tienes, mejor dedícate a la diplomacia. Le está dando pésimos resultados políticos. Y evidentemente, ante la orfandad absoluta de cuadros, ¿no es cierto?, quienes son los acusados terminan siendo los héroes y los acusadores. O sea, esa es la verdad que percibe la gente, ¿no? Y no puede ser que el problema es cuando enmudece Nadine, pues. O sea, como Nadine se calla porque que ella hable es complicado, todo se va al traste porque es la única que puede más o menos llevar la vocería de un gobierno que ya no sabe, creo que ni Humala tiene claro si está haciendo las cosas bien o mal. O sea, ya la confusión es tal que no sabe si las reformas están avanzando, si las cosas son eficientes. Ahora, yo creo que hay algo más, Patricia, en todo esto y es... fíjense, rarísimo, si ustedes ven, logran identificar hoy, por ejemplo, los periódicos de día, a una declaración de algún ministro. No, nunca. Lo que pasa es que me temo que es verdad aquello que están evaluando. Entonces, si tú estás evaluando, ¿qué hacen los ministros? Quietito nomás, a ver si paso o no la evaluación. Ya, pero a ver, ministro de Transportes. Bueno, yo es un nunca... fantasma. El de Energía y Minas. Debería ser hora que comiencen a salir, ¿verdad? O sea, yo trato de acordarme de su cara. No me acuerdo de su cara. ¿No? Si lo veo, digo, es verdad, este era. Entonces los han evaluado desde que entraron, porque nunca han hablado. Bueno, ese es el ministro de Trabajo. Ah, no, perdón. Es ministra. Yo hago este juego con mis hijos. A ver, diga el nombre del ministro tal. Es decir,
Papá, cámbiate, papi. Antes era, te acordabas de todos, hasta los viceministros te sabían los nombres, ahora no. Entonces, lo que está pasando es que este gobierno está en esa transición de que aparentemente el nuevo primer ministro ha pedido tiempo para evaluar, él mismo lo ha dicho públicamente, el presidente no sabe si en verdad está tomando en serio esa evaluación o no. Lo único que saben los ministros es, ante eso, me quedo callado. Lo que hay es un vacío de poder ahora, en este momento, en esta situación. Entonces, o sea, es absolutamente una gran paradoja que se haya, digamos, convocado a un nuevo presidente del Consejo de Ministros para darle peso político a algo que ya no tenía peso porque se estaba muriendo, y resulta que tenemos una situación en la cual los ministros han desaparecido y el señor nuevo primer ministro está apareciendo de vez en cuando, dando entrevistas sin muchas ideas claras, o con ideas antiguas de otros primeros ministros. Entonces, lo que ha pasado es que simplemente se ha agudizado esa falta, digamos, de percepción de poder que tenía el gabinete. Lo que debió haber sido un refuerzo está terminando siendo... Ahora, los congresistas que no están siendo evaluados sí han hablado, algunos han hecho declaraciones y le recomiendan a Humala no pisar el palito, no caer en la provocación. Lo de su mismo partido. Lo de su mismo partido. Ahora, yo sospecho que el primer ministro va a acabar como Javier Vallarrestra. Eso es lo que sí. Yo escribí eso el día domingo. Porque yo sospecho que se va a ir. Mira, él es una persona de peso propio. Efectivamente, de lo que ha trascendido, él quiso poner ministros, no encontraban a las personas, no lograban las confirmaciones. El presidente dijo que ya están ahí las velas prendidas, hay que juramentar. Pero eso lo vemos después. Y después viene la mecedora y al mes el señor viene a dar cuenta, si me quedo mucho tiempo acá ya no regreso a la región y aquí no estoy logrando nada, así que al mes me voy. Sospecho que las cosas siguen como están, va a pasar eso. Va a terminar de nuevo el presidente regional.